Hola chicos, me presento, soy Santiago Cloquetti Tuozzo, ayudante de Farmacología 1 de Cátedra 2 de Comisión Viñón Herman Rojas, y en la charla de hoy vamos a ver fármacos para las patologías tiroideas o en otras palabras, farmacología tiroidea. Y principalmente nos vamos a enfocar en las patologías a grandes rasgos, valga la redundancia, tiroides más prevalentes, que son el hiper y el hipotiroidismo. Así las podemos clasificar de acuerdo a la sintomatología y después, de acuerdo a la patología y otras diferentes categorías, la van a poder ir viendo, pero eso es tema de otras materias, sobre todo de patología. Entonces, antes de pensar la clase, siempre me gusta esquematizar un poco el contenido, irlo dividiendo en más o menos pensándolo en capítulos. Primero, repasar un poco de fisiología tiroidea, recordar algunos pasos en la síntesis, el metabolismo de las hormonas tiroides van a ser fundamentales para entender los fármacos después. Tocar un poco por arriba el tema de patologías tiroideas y qué fármacos vamos a usar para ellas. Sobre todo dividir las aguas entre lo que es hipo e hipertiroidismo, porque los fármacos van a diferir mucho, sobre todo para tratar la signo-sintomatología que va a estar acarreada con cada una de estas patologías. Después meternos de lleno en los fármacos, primero con hipotiroidismo y después con hipertiroidismo. Y finalmente cerrar todo con unas conclusiones y con algunos conceptos y temas que me parece que es fundamental que ustedes se lleven al final de la clase. Entonces, como primer capítulo, subcapítulo, quírase, de este teórico, vamos a empezar con fisiología tiroidea. Entonces, lo primero de todo es la síntesis, la liberación y la regulación de las hormonas tiroides para poder entender básicamente cómo van a afectar después los fármacos en las mismas. Y para esto tenemos que recordar que la hormona tiroidea es básicamente la conjugación de dos aminoácidos tirosina unidos con distintos átomos de yodo, usualmente hasta 3 o hasta 4, dependiendo si estamos hablando de T3 o de T4, que son las dos hormonas tiroides principales que va a usar el organismo para regular las funciones que regula justamente esta misma hormona. Entonces, ¿de dónde proviene la hormona tiroidea? Bueno, la hormona tiroidea proviene de la glándula tiroides. La glándula tiroides, como sabrán, es una glándula endocrina que está ubicada a nivel cervical, usualmente a unos centímetros por debajo del cartílago tiroides, usualmente por enfrente o enfrente, mejor dicho, del cartílago cricoides y unos centímetros por arriba de la tráquea, usualmente los cartílagos traqueales. Acá en este esquema, que está muy bueno, vamos a poder ver las distintas partes por las cuales se sintetiza y luego se libera la hormona tiroidea, que va a ser muy importante repasarlas para después entender el funcionamiento de los fármacos. Entonces, como mencioné, las hormonas tiroides están principalmente formadas por la conjugación de dos aminoácidos y de yodo por encima de estos, entonces va a ser imprescindible la captación de yodo por parte de la hormona tiroidea. La hormona tiroidea tiene un mecanismo de captación de yodo muy eficaz, mediante el NIS, que es el sim portador de yodo y de sodio, mediante el cual mete dos átomos de sodio y yodo. El sodio, obviamente, como ustedes sabrán, chicos, está en mayores concentraciones a nivel extracelular que intracelular, entonces se ve favorecido tanto química como eléctricamente por un gradiente para entrar dentro de la célula. Sin embargo, el yodo va a estar en muchas mayores concentraciones dentro de la célula, porque es una célula tiroidea que acumula yodo. Sin embargo, el NIS es capaz de sobrepasar todo este gradiente desfavorable mediante ese importe con el sodio a favor de su gradiente electroquímico. Ese yodo, después, para poder ser unificado, como les mencioné, para poder ser organificado, que después vamos a ver dentro de las hormonas tiroides, tiene que primero llegar al lumen apical, que es el coloide. Acá en el lumen apical es donde se acumula el coloide en la tiroides, que el coloide no es nada más y nada menos que una acumulación de tiroglobulina, que es básicamente una glicoproteína compleja que se sintetiza en los tiroidocitos y que a partir de la cual, sobre todo a partir de los residuos de tirosina que va a tener esta tiroglobulina, vamos a poder sintetizar las hormonas tiroides. Entonces vamos a tener que primero sintetizar la tiroglobulina después de haber captado el yodo y liberar tanto el yodo como la tiroglobulina al espacio apical o al lumen para poder generar todos los procesos de síntesis.
Por eso acá podemos ver la liberación de la tiroglobulina y la liberación del yodo a través de un transportador muy importante que se llama pendrina. Luego, una vez en el lumen, la tiroglobulina tiene que ser unida, o sea, se tiene que unir al yodo por un proceso que se denomina organificación, y esto solo pasa cuando el yodo es primero oxidado por la tiroperoxidasa. Entonces, una vez que llega el yodo al lumen, tiene que ser oxidado para después poder ser justamente organificado por parte de la misma enzima, que se llama la tiroperoxidasa. Entonces la tiroperoxidasa va a oxidar al yodo, a organificarlo, o sea, a unir al yodo con la tiroglobulina, justamente en los residuos de tirosina que va a tener esta tiroglobulina, y luego la tiroperoxidasa va a generar y a catalizar la reacción de la conjugación, mediante la cual va a unir distintos residuos tirosínicos para generar las distintas hormonas tiroides. ¿A qué me refiero con esto? Un residuo tirosínico iodado en una sola parte se va a denominar justamente MIT, por una monoiodación de la tirosina. En cambio, un residuo tirosínico iodado en dos de sus localizaciones se va a denominar un DIT, porque va a estar diiodado, va a ser un residuo tirosínico diiodado. La consiguiente conjugación de dos de estos residuos, usualmente un MIT y un DIT, va a generar 1 más 2, un T3, ¿no? Y de un DIT más otro DIT, un T4, porque estoy uniendo dos aminoácidos tirosina que cada uno tienen 2 yodos. T4 justamente es hormona tiroidea con 4 yodos y T3 hormona tiroidea con 3 yodos. Luego de la generación de las hormonas tiroides se produce la endocitosis de estas moléculas de tiroglobulina que en sus residuos periféricos tienen las hormonas tiroides, y por una consiguiente proteólisis se van a liberar estas hormonas tiroides T3 y T4, primero en vesículas para después ser liberadas al plasma, donde van a poder ejercer los efectos fisiológicos de las hormonas tiroides, y dentro de estos efectos la regulación tiroidea, que también es importantísimo. Dentro de la regulación tiroidea tenemos que saber que está dada por un mecanismo de feedback o de retroalimentación negativa. ¿Esto qué significa? Que tanto la T3 como la T4 van a tener un efecto inhibitorio, tanto en la adenohipófisis o glándula pituitaria y en el hipotálamo. ¿Dónde en el hipotálamo? Específicamente en las neuronas que sintetizan TRH, el cual después va a estimular a las células tirotropas de la adenohipófisis que sintetizan TSH. El TSH es la glicoproteína que se va a encargar de la estimulación de todos los procesos tróficos y de síntesis de hormonas tiroides en el tiroidocito. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante es, obviamente, la síntesis de hormonas tiroides y el mecanismo de regulación mediante el cual T3 y T4 son capaces de inhibir, tanto a nivel adenohipofisario como hipotalámico, la síntesis de más hormonas tiroides. Yendo entonces al metabolismo, ya tenemos las hormonas tiroides en sangre, cómo es que se metabolizan y cómo es que se eliminan. La principal vía de metabolismo de las hormonas tiroides es la desyodación o desyodación. Esta es básicamente el proceso mediante el cual enzimas van a catalizar la reacción de básicamente el clivaje, el sacado de yodo de justamente la hormona tiroidea. Como vemos acá en el gráfico, tenemos 3 desyodainasas o desyodasas, la desyodasa de tipo 1, la de tipo 2 y la de tipo 3. Se van a diferenciar en los tejidos en los cuales se expresan y sobre todo en qué residuo de yodo están acostumbrados o sacan, básicamente. Y como vemos acá, la desyodasa de tipo 1 y de tipo 2 son capaces de sacar el yodo en el carbono 5', que va a ser justamente uno de los yodos del anillo del benceno, del anillo fenólico externo. Esto la va a transformar a la hormona, empezando por una T4 porque tiene 4 yodos, en una T3 porque tiene 3 yodos, como ven acá. Entonces esto es importantísimo, porque como sabemos, la mayor concentración de hormona tiroidea en sangre está dada por la T4. Más del 98-99% de hormona tiroidea en sangre está dada por T4. El resto, la gran minoría, es T3, y
la gran mayoría de estas va a estar unidas a proteínas transportadoras que vamos a ver en un ratito. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que la mayor parte de la hormona tiroidea que hay en sangre va a ser T4. Y la T4 va a ser luego desiodada por parte de la D1 y D2 a T3. Y esto va a pasar en los tejidos periféricos específicamente. Por ende, podemos decir que, como además la T4 tiene un efecto, una eficacia mucho menor que la T3 cuando interactúa con el receptor, la mayor parte de la hormona va a ser una prohormona, por así decir. Entonces tiene que ser activada por las D-iodasas para después ser la hormona activa, que es la T3. Sin embargo, la D-iodasa de tipo 3 se encarga de la desiodación del anillo fenólico interno, o sea, específicamente del yodo ubicado en el carbono 5. Esto la va a transformar en la T3 reversa, que es una hormona que no tiene actividad biológica, entonces se podría ver como una inactivación de la T4 disponible a nivel plasmático. Esto es muy importante porque varios tejidos en el cuerpo van a expresar tanto D1, D2 y D3. Principalmente los tejidos que expresen D1 y D2 van a ser aquellos que quieran activar a las hormonas tiroideas. Entonces vean como acá vemos que D1 está principalmente expresado en el hígado, en los riñones y en la propia hormona tiroidea. ¿Por qué hígado y riñones? Como vamos a ver en un ratito, justamente son los dos tejidos que están involucrados en la producción de la hormona tiroidea de tipo T3 circulante en plasma. La mayor parte de la hormona tiroidea T3 circulante en plasma va a venir de la propia hormona, de la propia glándula tiroides, que la libera al plasma, y además de estos dos órganos que la clivan mediante las iodasas, sobre todo las iodasas de tipo 1, y la vuelven a liberar al plasma. Por otro lado, la desiodasa de tipo 2 se va a encontrar en muchos otros órganos que son afectados por el metabolismo tiroideo, específicamente el cerebro, obviamente la adenohipófisis, el corazón, la grasa parda, el músculo esquelético y la propia tiroides. Por el otro lado, la desiodasa de tipo 3 va a estar en lugares donde se va a querer desactivar, justamente inactivar esa hormona tiroidea de tipo T4. Lugares como puede ser el útero, el cerebro, también otras zonas del cerebro, y sobre todo lugares de inflamación donde uno no quiere la actividad de la hormona tiroidea. Avanzando un poco entonces, tenemos que no solamente la desiodación es el único método de metabolismo de hormonas tiroideas, también existe el clivaje, sobre todo en las uniones éter, que es ese oxígeno que está entre los dos anillos fenólicos, la conjugación, sobre todo con glucurónido, con sulfatos, y obviamente oxidación, en este caso una decarboxilación oxidativa. ¿Qué va a ser lo importante de esto? Para que tengan en cuenta, gran parte de la eliminación va a ser dada tanto a nivel hepático como a nivel renal. Podemos decir, sobre todo para la T4, que un 80% se va a eliminar por vía renal y un 20% se va a eliminar por vía hepática, o sea, por vía biliar. Luego va a tener un circuito enteropático donde un porcentaje de esta hormona tiroidea va a ser reabsorbido y seguir, como ustedes conocen, el circuito enteropático. Pero, a grandes rasgos, disculpen, la mayor parte se va a eliminar por vía renal. Entonces, avanzando, otra cosa que es importante que voy a mencionar acá, cuando entremos de lleno al mecanismo de acción de hormonas tiroideas, es que cómo hacen las hormonas tiroideas para distribuirse por el plasma y para metabolizarse y para llegar a sus sitios de acción y sitios de metabolismo, obviamente. Tienen que ser transportadas, es una gran mayoría, como les mencioné, más del 99% de la hormona tiroidea en plasma es transportada por otras proteínas. Principalmente la globulina transportadora de hormona tiroidea, o TBG. Va a transportar el mayor porcentaje de hormona tiroidea, sobre todo de T4 y de T3. Sin embargo, otras proteínas, como la transtirretina, también va a transportar sobre todo a la T4, o la albúmina en caso de concentraciones mayores de hormonas tiroideas, que también va a favorecer a la T4. ¿Esto qué significa? Que el poco porcentaje de T3 va a estar, en términos relativos, más en su aspecto libre que en su aspecto unido a proteínas. En cambio, la T4 va a estar en su mayor porcentaje unido a proteínas y muy poco libre. Esto, acuérdense igual que la T3 está en ínfimas concentraciones a nivel plasmático. Entonces, aunque gran parte de la hormona T3 en comparación con la T4, como vemos acá, la diferencia es mínima, es de un 0.5 con un 0.98, pero esa diferencia de
de hormona libre es justamente lo que le da más capacidad de acción a la T3. Además de la mayor afinidad que va a tener T3 por los receptores y la mayor justamente eficacia que va a generar esa T3 cuando se una a los receptores. ¿Dónde están estos receptores y cómo genera el mecanismo de acción? Bueno, la T3 y la T4 ambas se van a unir con receptores nucleares. Estos van a ser receptores específicos de hormona tiroidea, los cuales se van a dimerizar con receptores de tipo retinoide X para luego ejercer el mecanismo de un factor de transducción justamente y uniéndose a ciertas secuencias genómicas denominadas elementos de respuesta de tiroides, van a generar la inducción o represión de ciertos genes. En líneas generales decimos que el receptor de tiroides activado, unido a dimerizado, ¿no?, con el receptor X retinoideo, va a inducir genes. Acá algunos ejemplos de genes y de proteínas que sintetizan. El receptor de tiroides no unido a la hormona tiroidea, o sea que no va a estar dimerizado con el receptor retinoide de tipo X, va a generar represión de genes. ¿A qué voy con todo esto? En una sobreestimulación por hormonas tiroideas vamos a favorecer el estado activo y dimerizado del receptor de hormona tiroidea, por lo cual se van a inducir la mayor parte de las proteínas que va a favorecer. Sin embargo, en estados hipotiroides, con pocas hormonas tiroides y con poca activación del receptor de hormonas tiroides, vamos a tener una mayor actividad represiva del receptor en su estadio no activado, con lo cual muchas de estas proteínas que antes eran inducidas por altas proteínas de hormonas tiroides, ahora van a ser reprimidas. Pero eso lo vamos a entender más adelante. Entonces, entrando de lleno en los efectos de las hormonas tiroides, ¿cómo podemos resumir de forma didáctica de qué se encargan las hormonas tiroides en el organismo? Y básicamente se puede analogizar con un velocímetro en un auto. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroides se encargan de alguna manera del metabolismo en líneas generales y sobre todo del consumo energético, del consumo de oxígeno y de la producción de calor. ¿Esto qué significa? Las hormonas tiroides a nivel general van a favorecer estadios tanto anabólicos como catabólicos, muchas veces fútiles. ¿Por qué? Porque no terminan ni llevando para un lado ni para el otro. Por un lado sintetizan y por el otro lado catabolizan, clivan. Esto, sin embargo, es fundamental para el organismo y fundamental para la vida. Y sabemos que en estadios con pocas hormonas tiroides, o sea, del lado donde estaríamos parados básicamente con el auto, con el vehículo, con un velocímetro, el metabolismo a nivel orgánico está disminuido, está desacelerado, ¿no? Tiende al frío, por así decir, y literalmente lo va a tender, porque las reacciones enzimáticas, las reacciones químicas de todo el organismo se van a ver enlentecidas y se van a ver menos, justamente, menos capaces de producir tanto reacciones como también calor, porque como sabemos en toda reacción se produce una mínima pérdida de energía que se libera como calor, y cuantas más acciones queramos generar en el organismo vamos a necesitar plata, monedas para comprar esas cosas que queremos, y esas monedas en el organismo justamente el ATP, que es la energía. Ese ATP lo que generamos mediante la fosforilación oxidativa, que por sí sola genera calor. Entonces, a medida que vamos aumentando la concentración de hormonas tiroides en el organismo, vamos favoreciendo esa producción de calor, esa producción de reacciones metabólicas y sobre todo esa producción, ese consumo de oxígeno. Llevados al punto de un hipertiroidismo, ¿no?, que sería el punto este de la derecha, y un hipotiroidismo el de la izquierda, un hipertiroidismo donde predominan, tanto le dimos al acelerador que predominan los estadios catabólicos antes que los anabólicos, y hay un consumo de oxígeno exagerado. Entonces acá lo podemos resumir en el aumento del consumo de oxígeno, el aumento de la producción de calor y este aumento fundamental de procesos anabólicos y catabólicos. Básicamente, las hormonas tiroides, en líneas generales, como les mencioné, estimulan estos ciclos fútiles, o sea, aumentando tanto el catabolismo como el anabolismo. Esto es fundamental, sobre todo en el músculo esquelético y en el tejido adiposo, donde va a promover, como acabo de decir, reacciones anabólicas y catabólicas. Esto en el músculo a nivel neto suele llevar a una neta proteólisis, pero a medida que se van aumentando las hormonas tiroides, esa proteólisis se vuelve
muchísimo más neta y muchísimo más aumentada. Lo mismo en el tejido graso. Van a haber síntesis de lípidos como degradación de lípidos. Síntesis de lípidos, por ejemplo, ácidos grasos en el hígado, pero también degradación para darle combustible a otros órganos del organismo en la forma de ácidos grasos y glicerol. Glicerol porque también estimula la gluconeogénesis. Todo esto, todos los procesos que hace, lo hace generando proteínas que favorecen esos procesos. Por ejemplo, proteínas fundamentales de la gluconeogénesis o proteínas fundamentales de la glucogenólisis. A fin de cuentas, también podemos decir que la hormona tiroides es una hormona fundamental para el crecimiento. Se puede hasta pensar como una hormona de crecimiento. Esto es sobre todo en la población pediátrica y en el ser humano, o sea, obviamente chiquito, que está recién empezando su desarrollo. Las hormonas tiroides se sabe que son fundamentales. Un recién nacido, un bebé sin hormonas tiroides, ya empieza a tener signos de sintomatología irreversible al poco tiempo de falta de estimulación por estas hormonas tiroides. Sobre todo también si tiene falta de estimulación de hormonas tiroides en el propio útero de la madre. O sea, mientras es un feto, obviamente, también le va a haber afectado todo el desarrollo que va a tener por delante ese bebé si es que desde la panza de la madre tiene pocas hormonas tiroides. Esto se conoce en el estadio ya irreversible como cretinismo, que es ese hipotiroidismo irreversible del infante. Como les mencioné, esta estimulación de ciclos fútiles y sobre todo aumentando este aumento, ¿no?, del consumo de oxígeno, aumento de actividad de proteínas, por ejemplo, como la bomba sodio-potasio TPasa, que justamente gastan energía y aumentan este pasaje de iones, el cual va a ser aprovechado obviamente por las células en las cuales se genere. Dos cosas de esta diapositiva que van a ser muy importantes para después. Recuerden, el aumento de la sensibilidad de las catecolaminas, que lo va a generar aumentando las concentraciones de receptores beta-adrenérgicos en muchos tejidos, y el aumento de las cadenas de alfa-miosina, que va a generar un aumento de la contractilidad y de la rapidez con las cuales se contraen, valga la redundancia, las fibras cardíacas, ¿no?, de los miocardiocitos. Esto va a ser muy importante para después. Entonces, ahora metiéndonos de lleno a patologías tiroides y fármacos. Como les mencioné, las patologías tiroides las podemos dividir mediante los extremos de los cuales les propuse el velocímetro en un principio. Básicamente 0 km por hora, estaríamos hablando del frío total, de ese hipotiroidismo, donde las actividades metabólicas están muy reducidas y la producción de calor y consumo de oxígeno también. Por ende, si estamos hablando de un hipotiroidismo, tenemos que pensar justamente eso. Las actividades metabólicas del organismo van a estar en líneas generales reducidas. Entonces, ¿cuáles van a ser algunos de los síntomas que vamos a poder ver? En líneas generales, depresión y letargo, astenia, ¿no?, cansancio a nivel del sistema nervioso central, cardiovascular, una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la presión de pulso, que recuerden, la presión de pulso es la presión diferencial, la diferencia entre la sistólica y la diastólica. En el músculo esquelético va a haber debilidad, sobre todo dolor, disminución de los reflejos. A nivel gastrointestinal va a haber constipación, sobre todo los movimientos peristálticos van a estar disminuidos. Esto me va a llevar a veces con la disminución generalizada de la tasa metabólica de la persona, del paciente, va a llevar a un leve aumento de peso. Sin embargo, justamente es leve, no va a ser muy, muy grande porque también el paciente tiene hiporexia, va a comer menos, no tiene tanta hambre como siempre. Además, la piel va a ser usualmente fría y seca, usualmente por vasoconstricción de los vasos a nivel periférico. Va a tener un edema Godet negativo. Este es un edema que cuando se presiona con las manos no queda marcada la impresión del edema, justamente. Y a nivel del aparato reproductivo va a generar irregularidades o infertilidad. Por el otro lado, el hipertiroidismo va a ser todo lo contrario. Vamos a llevar todas las reacciones metabólicas, el consumo de oxígeno y la producción de calor al máximo. Por ende, a nivel, acuérdense también esta estimulación de los receptores beta-adrenérgicos, esta estimulación de la contractilidad cardíaca. A nivel del sistema nervioso central vamos a tener síntomas y signos de tipo excitación, ansiedad, irritabilidad. A nivel cardiovascular, el paciente va a poder hasta el momento sentir sus propias palpitaciones porque el corazón late con mayor fuerza, con más fuerza.
la frecuencia cardíaca suele aumentar y la presión de pulso aumenta bastante también. En pacientes ancianos o en pacientes con otras patologías cardíacas se pueden ver justamente más patologías cardíacas. Por ejemplo, si aumentamos el consumo de oxígeno, que partes del corazón que necesiten más oxígeno no la reciban o la necesiten justamente porque estamos aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la contractilidad y no la tengan. Esto me puede llevar a procesos isquémicos y a procesos de dolor isquémico. La angina pectoris o angina de pecho es justamente uno de esos. No le llega oxígeno a ciertas partes del corazón y va a doler porque se va a empezar a lastimar justamente. Arritmias por irregularidades del sistema de conducción cardíaco, justamente por este aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la excitabilidad cardíaca, y a fin de cuentas una insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia cardíaca en líneas generales que puede ser llevada por todos estos procesos. A nivel del músculo esquelético, temblores, debilidad. Ustedes piensan, bueno, pero el hipotiroideo también tiene debilidad. Sí, pero por mecanismos distintos. En este caso la debilidad va a ser por el aumento del catabolismo de proteínas a nivel muscular. Entonces va a llevar a hasta puede ser en casos graves, una hipotrofia del músculo. A nivel gastrointestinal se va a ver aumentado el peristaltismo, por lo que van a aumentar las catarsis, puede haber hasta diarrea, y el paciente va a tener va a tener más hambre, va a tener una hiperorexia, que puede o no estar acompañada de pérdida de peso dependiendo de cuánto es que el paciente come y se puede justamente equilibrar las pérdidas que tiene en su día a día, que van a estar aumentadas obviamente por este mayor consumo metabólico. La piel va a ser obviamente caliente, húmeda, roja, con intolerancia al calor porque no para de producirlo. Entonces, entrando finalmente en la farmacología, ahora van a ver que va a ser fundamental todo lo que vimos antes. ¿Qué fármacos tenemos para tratar esto? Básicamente, como vimos antes, depende si es hipotiroidismo o si es hipertiroidismo. Si es hipotiroidismo, vamos a tener en líneas generales 3 fármacos que podemos dar: levotiroxina, liotironina o formulaciones mixtas entre las dos, pero el fármaco por lejos más usado, el más importante para que se lleven, va a ser la levotiroxina, que es básicamente T4. A nivel del hipertiroidismo, como vamos a ir viendo, vamos a tener 3 grupos principales de fármacos. Primero, fármacos que son principalmente antitiroides, o sea que su principal función es contrarrestar la síntesis y liberación de hormonas tiroides. Ahí vamos a tener propiltiuracilo y metimazol como principales actores. Después, fármacos adyuvantes que van a ser fundamentales para el tratamiento del hipertiroidismo porque van a justamente disminuir toda la sintomatología de excitabilidad y de aumento, ¿no?, del sistema simpático que va a tener el paciente. Por eso tenemos beta bloqueantes y o bloqueantes cálcicos, ¿no? Y otros que no dejan de ser importantes pueden ser el mismo yodo o yodo radioactivo, y ya vamos a ver por qué. Entonces, entrando de lleno en los fármacos que vamos a usar en el hipotiroidismo. Como les mencioné, el fármaco más importante es la levotiroxina. ¿Por qué? Porque el paciente hipotiroideo, usualmente hablamos de un hipotiroidismo endémico, o sea que se localiza en ciertas zonas cuando son poblaciones o zonas que les falta yodo porque no lo tienen en la dieta usualmente. Ahí hablamos de un hipotiroidismo endémico, donde va a ser más frecuente de ver casos de cretinismo porque ya los niños y los bebés no van a tener hormona tiroidea ya desde que nacen, entonces esto va a causar daños irreversibles después en su crecimiento. O tenemos el hipotiroidismo causado por patologías autoinmunitarias, que es el más frecuente en zonas donde no existe esta endemicidad. En este caso, por razones patológicas autoinmunitarias, la glándula tiroides es destruida por el propio sistema inflamatorio del paciente, entonces se deja de sintetizar a nivel glandular hormona tiroidea. Entonces, básicamente, toda la sintomatología que vemos en el hipotiroide, obviamente por la deficiencia de hormona tiroidea, cómo la tenemos que restaurar, y básicamente con el agregado, con el suplemento de lo que no tiene, que es hormona tiroidea. Entonces, la levotiroxina, ¿qué mecanismo de acción va a tener? Igual que la hormona tiroidea fisiológica, porque es básicamente lo que le estamos dando al paciente, hormona tiroidea. Luego, para hablar de la farmacocinética, algo muy importante es que se da tanto por vía oral como por vía intravenosa. Por vía intravenosa va a ser excepcional el caso en el que se dé, y van a ser aquellos casos de hipotiroidismo extremo que tengan que ser tratados justamente en un shock room o una sala de cuidados intensivos, y este va a ser el coma mixedematoso, que ya de por sí es una patología poco vista.
La formulación más usada es obviamente la que se da por vía oral y una vez eh, introducida en el organismo va a ser absorbido sobre todo a nivel estomacal y a nivel del tracto, o sea, a nivel yeyunal y duodenal, va a ser absorbido en su mayor parte para luego distribuirse uniéndose a las mismas proteínas que vimos antes que se unía para distribuirse fisiológicamente, ¿no? La globulina de unión a hormona tiroidea, la transtirretina y la albúmina más en mayor de un 99%, como vimos antes. Luego el metabolismo, como vimos, es tisular, las desyodasas, que la D1, la D2, la D3, y esta conjugación y oxidación que se da sobre todo en los riñones y en el hígado, dando por ende esas tasas de eliminación. Una cosa importantísima de la levotiroxina, por la cual la vamos a diferenciar de la liotironina, y sobre todo es muy importante para saber cómo administrarla, es la vida media, que es aproximadamente de 7 días. Esto también se equivale con la vida media de hormona tiroidea de T4 en un paciente eutiroideo, que va a ser aproximadamente de 7 días. Sabemos que en un hipotiroideo puede aumentarse los 10-14 días y en un hipertiroideo a 3-5 días. ¿Por qué? Porque acuérdense, en el hipertiroideo aumenta el catabolismo y en el hipotiroideo disminuye. Otra cosa muy importante de la farmacocinética de la hormona tiroidea es que se ve disminuida su absorción y su biodisponibilidad, que ya la biodisponibilidad de la T4 es aproximadamente un 80%, se ve aún más disminuida con su consumo durante las comidas o en las comidas. Entonces, por estos, si es que conocen, tienen algún amigo, algún familiar que padece de hipotiroidismo, siempre tienen que tomar la medicación antes, usualmente en la mañana, antes del desayuno. Usualmente una hora o media hora antes del desayuno tienen que tomar la levotiroxina para que pueda ser absorbida de manera eficaz, y además se vio en estudios que, dado de esta manera, los niveles posteriores de T4 y de T3 van a ser estables y no con tantas variaciones como puede ser cuando se den con comida. Obviamente los efectos adversos de dar levotiroxina o dar T4 es básicamente un hipertiroidismo accidental o iatrogénico por el mal uso de la hormona tiroidea o porque se dé más dosis de la que tiene que darse. Y en caso de que el paciente esté un poquito más tiroideo, o sea, un poquito más hipertiroideo de lo que tiene que estar, o sea, obviamente el paciente tiene que estar eutiroideo, ¿no? En la homeostasis tiroidea, en personas ancianas puede favorecer el riesgo de arritmias, sobre todo de fibrilación auricular, y en mujeres posmenopáusicas el riesgo de osteoporosis. Esto no es necesario que tenga un hipertiroidismo florido para que tenga esto, sino solamente con tener niveles de hormonas tiroideas mayores a los normales, ¿no? Por ende es la más usada, como les mencioné. Luego tenemos la liotironina, que es básicamente T3. Suele provenir de extractos disecados de hormona tiroidea. El mecanismo de acción, volvemos a lo mismo, es igual que el fisiológico, y las principales variaciones que va a tener o diferencias que va a tener con la levotiroxina va a ser en su farmacocinética. Se va a dar por las mismas vías de administración, y la principal diferencia que vemos acá es el metabolismo. Es el mismo, pero va a tener una vida media de aproximadamente 18 a 24 horas. Esto es mucho menor que la levotiroxina. Además, como la vida media de la levotiroxina es tan grande, con dar una sola por día podemos dar una concentración estable y fisiológica casi de hormona tiroidea en sangre. En cambio, con la liotironina vamos a tener que aumentar el dosaje hasta 2 a 3 veces por día para que pueda ser justamente llegar a esos niveles fisiológicos, entre comillas, o terapéuticos de hormona tiroidea en sangre. Además, otra cosa importante, los efectos adversos van a ser obviamente los mismos que la levotiroxina, pero hoy tenemos uno que no mencioné antes, que es que esta es más cara. La levotiroxina es una droga bastante accesible, sobre todo porque, como les dije antes, el hipotiroidismo es una patología endocrina muy frecuente, diría una de las más frecuentes, siguiendo, obviamente, primera siempre va a estar la diabetes, y obviamente, por las razones que les mencioné, la liotironina, no solamente por la posología difícil de seguir, que les mencioné, con mayores dosis por día, por tener una menor vida media, además de ser más cara, suele ser menos usada. Además, los estudios siempre dieron mejores resultados con la levotiroxina. Entonces, esos son los dos fármacos que tienen que aprender, sobre todo para tratar hipotiroidismo. Las formulaciones mixtas no se usan tanto,
no se consiguieron buenos resultados o mejores que con levotiroxina. Y avanzando en lo que es el hipertiroidismo, tenemos que recordar todo lo que vimos antes cuando hablamos de hipertiroidismo y de efectos de hormonas tiroides. Vamos a necesitar entonces fármacos que me disminuyan las concentraciones de hormona tiroidea y que me disminuyan la signosintomatología adrenérgica que está potenciada y aumentada en ese paciente. Entonces, como estos principales fármacos que disminuyen las concentraciones de hormonas tiroideas, tenemos a los antitiroides, principalmente el propiltiuracilo y el metimazol. El carbimazol es justamente un fármaco análogo al metimazol, justamente es un profármaco que mediante su metabolismo va a dar metimazol, pero que no se comercializa en Argentina y solo se comercializa en Europa. El propiltiuracilo ya se dejó de comercializar hace varios años acá en Argentina, pero siempre se sigue explicando porque es usado en otros países, en varios otros países, y además es de alguna manera la droga patrón de los antitiroides. Justamente al disminuir la concentración de hormonas tiroides en sangre, va a disminuir la sintomatología de dicho hipertiroidismo. Obviamente los ayudantes, como ya les mencioné, beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos, su función va a ser disminuir la sintomatología dada por el aumento y la estimulación del sistema simpático, y lo van a hacer de una manera rápida. Usualmente en minutos o horas de que son administrados ya empiezan a disminuir la taquicardia, las palpitaciones, el aumento de la presión diferencial, el calor, justamente de la piel, la sudoración, etcétera, etcétera, y la ansiedad también. Y dentro de los fármacos que son otros, tenemos al yodo y al yodo radiactivo. Por su mecanismo de acción vamos a ver que se parecen mucho a las drogas antitiroides, pero no se meten dentro de su familia, por así decir, de antitiroidea, porque específicamente se denominan antitiroides a estos tres fármacos que acabo de mencionar. Sin embargo, tienen efectos muy similares al disminuir la síntesis y liberación de hormonas tiroides y sobre todo al, en caso del yodo radiactivo, promover la destrucción de la propia glándula. Entonces, entrando de lleno en los antitiroides, tenemos los tres que mencioné antes, el propiltiuracilo o PTU, el metimazol y el carbimazol. Como mecanismo de acción de los tres, tenemos que volver a esta parte que mencionamos de la síntesis y de liberación de las hormonas tiroides y sobre todo recordar la tiroperoxidasa. ¿Recuerdan que era esa enzima que se ubicaba en la membrana apical que daba al lumen alcaloide de los tiroidocitos, que estaba encargada no solamente de la oxidación del yodo, sino también de la organificación, que es el proceso mediante el cual el yodo se une a los residuos de tirosina en la tiroglobulina, sino también la conjugación, que es aquella reacción mediante estos DIT y MIT, ¿no? Estos residuos tirosínicos mono y diyodados se unen para formar T3 y T4. Estos mismos pasos, todos catalizados por esta misma enzima, van a ser justamente inhibidos, sobre todo la organificación y la conjugación, por todos estos fármacos antitiroides. Entonces podemos decir que inhiben a la tiroperoxidasa, sobre todo estos dos pasos, el de la organificación y el de la conjugación, disminuyendo las concentraciones de T3 y de T4 plasmáticas. Además, el propiltiuracilo tiene un efecto adicional, que es que va a inhibir la deyodasa a nivel, o deyodinasa a nivel periférico, sobre todo la de tipo D1. Y esto va a disminuir el pasaje de T4 a T3. Como sabemos, acuérdense, T3 es la hormona activa, es la biológicamente activa. Avanzando en la farmacocinética, hay cosas fundamentales a tener en cuenta. Ambos son administrados por vía oral y una característica fundamental que tienen es que ambos se concentran en la glándula tiroides. Se sabe, por ejemplo, que el metimazol va a tener de 2 a 5 veces más concentración en los tiroidocitos que en el plasma. Esto a su vez se va a reflejar en su vida media. Por ejemplo, el propiltiuracilo tiene una vida media de 1 a 2 horas. Sin embargo, la administración va a tener que ser de 3 a 4 veces por día, aunque tenga una vida media de 1 a 2 horas. Por el otro lado, el metimazol tenía una vida media de 4 o 6 horas, va a tener una administración de 1 a 2 veces por día. ¿Por qué? Porque a nivel intratiroideo tiene una vida media aproximadamente de 20 horas. Y después la eliminación va a ser principalmente por vía renal, sobre todo para el propiltiuracilo,
y por vía hepática también por la bilis mediante metabolitos o el fármaco que no fue modificado por el metabolismo para el metimazol, ¿no? Avanzando entonces, podemos hablar de los efectos adversos de estos dos fármacos. Y a mí me parece que es muy importante que de estos dos fármacos, o de estos tres, incluyendo el carbimazol, se lleven sobre todo 4 efectos adversos, yo diría tres efectos adversos que son fundamentales. Uno de estos, y uno de los más importantes, es la agranulocitosis. A nivel hematológico, se sabe que los fármacos antitiroides tienen la posibilidad de disminuir la cuenta de granulocitos a nivel justamente plasmático, generando una deficiencia en la inmunidad del paciente, que la única vez que se da cuenta, porque se sabe que este proceso no es eficaz de seguir mediante muestras de sangre y hacer hemogramas, porque usualmente suele ser poco frecuente y además no se puede anticipar bien mediante los hemogramas. Entonces la primera forma de anticiparlo es justamente porque el paciente se empieza a sentir mal por una infección. Usualmente estas infecciones se van a definir por estos tres síntomas, usualmente una infección de vías aéreas superiores, que se va a expresar como dinofagia, por fiebre, que va a ser un síntoma muy frecuente de la granulocitosis, y por astenia, que es esta debilidad generalizada que va a sentir el paciente. Entonces, ojo con la agranulocitosis, muy importante, se empezó a ver, era más frecuente en el propiltiuracilo y es un efecto adverso gravísimo. Después, también visto con el propiltiuracilo, es el daño hepático, la hepatotoxicidad, sobre todo la probabilidad de generar una insuficiencia hepática aguda, que puede llevar a insuficiencia hepática fulminante con probabilidad de trasplante hepático para el paciente, y esto obviamente va a ser trágico. Los casos fueron sobre todo vistos con el propiltiuracilo, tanto que la FDA tuvo que mandar un aviso a la comunidad médica para justamente, además la comunidad médica estadounidense, justamente, pero a la mundial también, para avisar sobre este posible efecto adverso grave del propiltiuracilo. Y después un efecto adverso que es bastante frecuente con los antitiroides suelen ser reacciones de hipersensibilidad. Usualmente son reacciones de hipersensibilidad de tipo leves, sobre todo a nivel dermatológico, a nivel de la piel, suelen ser sarpullidos, sobre todo maculopapulares, o sea, manchitas y pequeñas lesiones sobreelevadas, menores a 1 centímetro, que suelen acompañarse sobre todo con piel rojiza, ¿no? Con una piel eritematosa. Suelen irse usualmente con el lapso de unos días y no suelen molestar mucho, y si molestan, obviamente se le pueden dar glucocorticoides o antihistamínicos para mejorarlas. También está asociado a algunos tipos de vasculitis que suelen presentarse mucho en la piel, pero sería propiamente un efecto adverso cardiovascular, y suelen verse usualmente que son ANCA positivas, o sea que tienen estos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo positivos, ¿no? Y yendo a lo que es el embarazo, algo muy importante de los antitiroides es cuándo y si los podemos dar en el embarazo. Mejor dicho, si los podemos dar en el embarazo y cuándo. Y esto va a devenir directamente de, primero, la farmacocinética que tienen, que como mencioné, o en realidad no mencioné antes, pero tienen un pasaje a través de barrera placentaria y sobre todo a leche materna bajo, no suelen pasar mucho hacia el feto ni hacia la leche materna, sin embargo pasan lo suficiente como para haberse justamente visto algunos efectos teratogénicos, sobre todo en seres humanos y en animales, por lo que se los clasifica como clase T de la FDA. Sin embargo, se sabe que una mujer hipertiroidea es mucho más, o sea, es mucho peor que una mujer padezca un hipertiroidismo durante su embarazo, para ella y para el feto, que el hecho de tomar un fármaco antitiroideo. Por ende, en caso de necesidad, los beneficios siempre van a superar los riesgos para un hipertiroidismo en el embarazo. Por ende, aunque sean clase D de la FDA, son drogas que vamos a tener que usar en el embarazo. El propiltiuracilo es preferido en el primer trimestre, porque en el segundo y tercer trimestre, cuando el bebé empieza a aumentar de tamaño adentro del útero, se empieza a temer de una posible insuficiencia hepática aguda que puede ser generada por el propiltiuracilo, no porque no la pueda generar en el primer trimestre, sino porque es más riesgoso, porque hay más factores de riesgo,
biológicos por parte de la madre en el segundo y tercer trimestre. El metimazol entonces se va a preferir en el segundo y tercer trimestre, pero no en el primero. ¿Por qué? Porque de estos dos fármacos, propiltiuracilo y metimazol, el metimazol es el que más se asoció con efectos teratogénicos, específicamente con atresia coanal, atresia de las coanas, y con hipoplasia del cuero cabelludo. Por ende, como el proceso de organogénesis está dado en el primer trimestre, se intenta evitar dar metimazol en ese trimestre. Sin embargo, acuérdense siempre, PTU, propiltiuracilo en el primer trimestre, metimazol en el segundo y tercer trimestre. Avanzando entonces a los fármacos adyuvantes, como mencioné antes, son estos fármacos que son necesarios para disminuir la sintomatología, sobre todo simpática, que está siendo generada por este hipertiroidismo. Uno de ellos son los beta-bloqueantes, fármacos que ya vimos antes en la cursada de fármacos y ya un poco deberíamos conocer. Principalmente, como sabemos, los beta-bloqueantes son antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos, por ende van a evitar la unión del ligando endógeno de los mismos, que suele ser la adrenalina, pero también puede ser noradrenalina, evitando por ende el efecto de este receptor acoplado a proteína G, que suele ser obviamente es proteína GS. Los principales fármacos que tenemos son el propranolol y el atenolol, y algo muy importante a tener en cuenta, y vamos a ver después, es que el propranolol además tiene efectos inhibiendo las enzimas deshiodasas a nivel periférico, o sea, inhibe el pasaje de T4 a T3, inhibiendo las deshiodasas de tipo 1 y de tipo 2 a nivel periférico. Por otro lado, los bloqueantes cálcicos, o sea, básicamente las deshiodasas, no tanto la de 3, porque la de 3 es la que pasa de T4 a T3 reversa. Lo que va a hacer es evitar este pasaje de T4 a T3, justamente. Pero intentando no divagar, yendo a los bloqueantes cálcicos, son fármacos muy importantes para el sistema cardiovascular que van a ver más a fondo en lo que es farmacología 2, pero básicamente inhiben los canales de calcio de tipo L, voltaje dependientes, que son aquellos que van a favorecer la contractilidad, sobre todo del músculo liso, tanto vascular como por ejemplo gastrointestinal, pero principalmente cardiovascular a nivel del miocardio. Por ende, para inhibir los canales de calcio y voltaje dependientes, e inhibir esa contractilidad de ese tejido. Uno de ellos es el diltiazem. Estos fármacos se van a usar para evitar las posibles arritmias a nivel cardíaco. Y por otro lado, inmunoterapia. Sabemos que, sobre todo en la enfermedad de Graves, que es una enfermedad de hipertiroidismo, de las más frecuentes de hipertiroidismo, también una enfermedad autoinmunitaria, más frecuente en la población, en las mujeres, y sobre todo en mujeres jóvenes. Se sabe que en casos graves de enfermedad de Graves es eficaz dar rituximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico contra el receptor coactivador de linfocitos B, o sea el CD20, inhibiendo el mismo e inhibiendo esta activación de linfocitos B, por ende inhibiendo este aumento de inmunidad y autoinmunidad sobre todo. Rituximab lo vieron en la clase anterior, en la clase de Nico Rey, de fármacos para la artritis reumatoidea, y esto es solamente un leve pantallazo del mismo. Es un fármaco que van a ver sobre todo en farmacología 2. De acá acuérdense los más importantes, los beta bloqueantes, propranolol y atenolol. Y recordemos de vuelta esta actividad extra que tiene el propranolol, inhibiendo la actividad de las deshiodasas o deshiodinasas periféricas, disminuyendo el pasaje de T4 a T3. Bueno, y dentro de los fármacos que ubicamos acá en otros, pero no menos importantes, está el yodo y el yodo 131. Una pregunta que se podrían hacer es ¿por qué el yodo, justamente el mismo átomo, ¿no? La misma sustancia que nosotros necesitamos para generar hormona tiroidea, es a su vez bueno para cuando tenemos un hipertiroidismo? ¿No sería de alguna manera no lógico esto, contraintuitivo? Y la realidad es que nosotros lo que hacemos es aprovechar el efecto Wolff-Chaikoff. ¿Qué es esto? Es básicamente un efecto, si recordarán, de fisio de la parte de endocrino, mediante el cual la glándula tiroides es capaz de alguna manera, cuidarse y mediante un efecto de seguridad evitar la mayor incorporación de yodo al tiroidocito, la síntesis de hormona tiroidea y la liberación de hormona tiroidea estimulado por un exceso justamente de consumo de yodo. ¿Esto qué significa? Un exceso de consumo de yodo genera un aumento
brusco y rápido del ingreso de yodo al tiroidocito. El tiroidocito, por este reflejo, por este efecto Wolff-Chaikov, disminuye la concentración de NIS, justamente del transportador de sodio-yodo de la membrana vasolateral, disminuye así la absorción de yodo y disminuye también la síntesis de más hormonas tiroides y la liberación de más hormonas tiroides, porque de alguna manera se está preparando para no generar un hipertiroidismo por ese aumento de yodo que le está ingresando justamente. Por ende, decimos que la máxima eficacia usualmente se consigue a los 15 días, ¿no? Las 2 semanas, y usualmente tiene usos limitados, sobre todo porque es transitorio. Al ser un efecto fisiológico, la glándula tiroides suele acostumbrarse después de cierto tiempo de la que le son administradas dosis suprafisiológicas o supranormales de yodo, por ende vuelve a generar hormona tiroidea y ya este efecto antitiroideo se pierde. Entonces se suele usar para operaciones, justamente antes de generar una operación, para disminuir la actividad tiroidea y evitar por ejemplo, un hipertiroidismo durante la propia operación. Se utiliza yodo para suprimir esa actividad tiroidea o para casos severos y agudos de hipertiroidismo, como puede ser una tormenta tiroidea o una crisis tirotóxica, que son básicamente lo mismo. Cuadros severos de signo sintomatología hipertiroidea. Por otro lado, el yodo 131 es un isótopo radioactivo del yodo, mediante el cual vamos a conseguir justamente lo que hace la radiación en los tejidos biológicos, que es la destrucción del parénquima tiroideo. Esto lo va a conseguir mediante dos moléculas radioactivas, dos emisiones radioactivas, principalmente las partículas beta, que son partículas radioactivas que tienen la característica física de que chocan con la materia, sobre todo chocan con otros átomos y suelen no atravesar, por ende, otros tejidos, justamente porque son materia y son obstaculizados por la misma, ¿no? Imaginémonos lo mismo que podría pasar con una mesa o un objeto que impide el pasaje de radiación beta. Los tejidos alrededor de la glándula tiroides también van a evitar el pasaje de radiación beta, por ende la concentración por la glándula tiroides, del yodo 131 va a hacer que solamente esta radiación beta se acumule dentro de la propia glándula y no salga mucho más allá del propio coloide tiroideo. Entonces la radiación beta dentro del coloide solamente va a lastimar a los tiroidocitos, llevando a su apoptosis y destrucción celular con la justamente destrucción del parénquima tiroideo. Por otro lado, la radiación gamma son justamente una frecuencia de radiación, por lo cual son ondas electromagnéticas que van a poder ser evidenciadas, por ejemplo, por estudios complementarios que muchas veces se usan, por ejemplo, el centellograma tiroideo. Entonces, básicamente la terapéutica acá se basa en la radiación beta. La vida media va a ser de aproximadamente 8 días y lo importante acá es que en realidad, aunque el yodo 131 tenga una vida de aproximadamente 8 días, concentra mucho en tiroides y la radiación puede perdurar hasta 56 días, donde se pierde el 99% de la radiación. Entonces, el seguimiento y tratamiento de estas personas con justamente uso de yodo 131 va a tener que ser muy estricto y monitoreado. Bueno, entrando en la última parte de conclusiones, algunos temas fundamentales y claves que me gustaría que se queden y que se lleven después de esta charla. Los podemos dividir en 4, justamente el primero siendo toda la primera parte de fisiología y de síntesis y metabolismo de hormonas tiroides. Podemos decir que dos partes fundamentales para entender el resto de los fármacos son la organificación y conjugación. Recuerden, la organificación era el proceso enzimático mediante el cual la tiroperoxidasa unía átomos de yodo a los residuos de tirosina de la tiroglobulina y por ende generaba la monoyodotirosina o la diyodotirosina, MIT y DIT, y luego la conjugación, que era un proceso enzimático catabolizado también por la tiroperoxidasa, mediante el cual se conjugaban, no se unían dos moléculas de monoyodotirosina más diyodotirosina o diyodotirosina más otra diyodotirosina y se generaban T3 o T4 respectivamente. Por otro lado, si hablamos de hipotiroidismo, recuerden el tratamiento universal y más usado es la levotiroxina. Recuerden siempre esta aplicación farmacocinética antes de las comidas, sobre todo cuando son una vez por día, a la mañana, antes de la primera comida, usualmente media hora o una hora antes, porque tiene una mayor absorción y se vio en estudios epidemiológicos, tanto como ensayos clínicos, que los pacientes mantienen
concentraciones de hormonas tiroides mucho más controladas y justamente sin muchas ondulaciones, ¿no? Sin muchos cambios mediante esta posología, ¿no? Esta manera de usar la levotiroxina. Se mantienen más una meseta fisiológica de hormonas. Después, para hablar de hipertiroides, recuerden siempre el propiltiuracilo y el metimazol y sobre todo su relación y su asociación con el embarazo. Acuérdense de la relación entre el propiltiuracilo y la generación de insuficiencia hepática aguda, por ende no se da o no se prefiere en el segundo o tercer trimestre del embarazo, donde hay mayor riesgo y mayor posibilidad de generarla, por ende el propiltiuracilo, al ser menos teratogénico que el metinamazol, se prefiere en el primer trimestre. Sin embargo, justamente por esto, el metimazol, al ser más teratogénico que el propiltiuracilo, pero menos hepatotóxico, se va a usar en el segundo y tercer trimestre. Recuerden que las alteraciones teratogénicas del metimazol eran, entre ellas, sobre todo la atresia coanal y la hipoplasia del cuero cabelludo. Y finalmente, un tema importante siempre van a ser los efectos adversos de los antitiroides, sobre todo llevarse la agranulocitosis. Recuerden esta disminución severa de los granulocitos en plasma, que va a estar dada principalmente por un aumento de infecciones que pueden ser severas. Por ende, vamos a tener que rastrear esto mediante la aparición de fiebre, odinofagia o astenia o algunos otros síntomas de posibles infecciones, aunque estos suelen ser los más frecuentes. Esto es porque no podemos hacer un screening o rastreo mediante hemogramas porque es muy difícil de encontrar justamente la granulocitosis al ser justamente esporádica, rápida de aparición y poco frecuente. Además, reacciones de hipersensibilidad que les mencioné que son las más frecuentes, sobre todo reacciones de hipersensibilidad de tipo leve, rash cutáneo, aunque pueden ser más graves, y las reacciones de hepatotoxicidad, sobre todo asociadas con el propiltiuracilo, la insuficiencia hepática aguda que puede llegar hasta ser fulminante. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado, espero que les haya servido el teórico. Cualquier duda, consulta, crítica, ya sea buena, mala, lo que sea, me pueden mandar a mi mail, ahí lo tienen. Y acá está la bibliografía que usé para la clase de hoy. Y bueno, cualquier duda que tengan, me avisan a mí o a alguno de los chicos de la cátedra y estamos dispuestos a ayudarlos. Mucha suerte y buen día.